No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, estamos aquí en este programa del Enfoque, en estos especiales de No Somos Mayores, que hemos cogido el hueco en este mes de julio. Bueno, porque a lo mejor había más temas. Saben que en No Somos Mayores, bueno, pues durante el mes de julio ya había unas reposiciones. El mes de agosto continuará en No Somos Mayores, pero en estos dos últimos programas del mes de julio hemos creído conveniente, bueno, pues meter o grabar estos especiales del Enfoque. Hoy vamos a hablar, como vieron en el cartel, hemos puesto la crisis económica, pero ya la crisis económica no existe. Ya escuchando al gobierno pues ha solucionado todo, estamos ya en perfecto ascenso, ya el paro ha descendido a unos niveles estratosféricos, estamos como el fundador, como antiguamente era una marca de coñac, hacía ese eslogan. Y para hablar de eso y para hablar también del después de las elecciones europeas, qué ha pasado, qué se ha visto, tenemos como siempre a nuestros dos colaboradores y asesores de este programa. A mi derecha José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Hola, José Luis. Y a mi izquierda Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Empezábamos contigo, Ramón. ¿Has visto mi iniciar el programa? Vamos, no me vas a rebatir nada, ¿no? Para nada. Para nada. Solo que parece que salí de un país entre nosotros. Pero bueno, no estábamos en España, estamos hablando de Alemania. Claro, y aquí como nos cambian las cosas y nos quedamos tan panchos, claro, ya. Bueno, no. Sí, porque esto que hemos escuchado de que bueno, ya la crisis se ha acabado, que ya esto vamos hacia arriba, claro, el paro desciende, vamos, esto es poco más que jauja, claro, de eso no. Nada, ¿no? Que, claro, por eso hemos llegado donde hemos llegado, porque nuestros queridos políticos, sobre todo el binomio de participación política que hay en este país, que digamos se centra siempre en el Partido Socialista y en el Partido Popular, que de ahí pues los lodos que tenemos ahora, pues hemos llegado a donde hemos estado. O sea, nunca reconoces lo que está pasando y por tanto las medidas que vas a adoptar no son acordes con la solución a unos problemas que existen, porque tú obvias los problemas.
no existen problemas, no hay problemas, como no se ven, pues tú no los quieres ver, pues no existen y entonces no tomas medidas. Y de ahí que hemos llegado donde hemos llegado. Ahora resulta que se dan un par de indicadores que no son más que cantos de sirena, porque por desgracia hay que reconocerlo así o hay que entenderlo así, son cantos de sirena. Baja el paro en datos en 100 y tantas mil personas y ya parece como que estamos perfilando la salida de la crisis. O sea, ya todo el mundo se apunta a que esto va bien. Y realmente es una gran mentira. Primero, pues el dato no se corresponde con la realidad, en tanto en cuanto ha salido un montón de gente de España, lo cual bajan los demandantes de empleo y no es porque se cree más empleo. Eso se contrasta perfectamente con el tema del INS. O sea, el alta en el INS no va acorde con el empleo que supuestamente ha descendido. A lo mejor estamos hablando de más de 50.000 personas menos que las que realmente se han creado empleo. Por lo tanto, es un eufemismo a la hora de decir, bueno, estamos creando empleo, pues es mentira. Y además, más mentira en cuanto que no se trata de empleo, se trata de esclavización. O sea, se trata de volver a los tiempos de prácticamente del feudalismo, porque la entrada en el mercado de trabajo, en cuanto a estabilidad del empleo, que además esa estabilidad se ha precarizado aún más con temas de la permanencia y salida, siguen siendo peores que las que se tenían hasta hace un par de años. Y luego quien entra, pues entra trabajando muchas horas, contratado a la baja, con poquísimas horas, unas condiciones de trabajo precarias, no hay seguridad, se transmite mucho el miedo, porque la gente no reclama absolutamente nada, porque enseguida le enseñan cuándo finaliza el contrato y por tanto es un verdadero desastre, un despropósito descomunal que no se meta a viaje. La única esperanza que uno vislumbra en este tema pues son los acontecimientos que se han venido a dar en los últimos tiempos. ¿Sí? Unas reacciones imprevisibles, pero que han cogido en pañales a los dos partidos políticos que se creían pues el dogma de fe de la política, se creían los dueños y señores del control político del país, unos y otros, y que aquí no había nadie más. Pues parece ser que sí, y de eso pues podemos hablar a lo largo del programa. Hablábamos, José Luis, del el resultado de las elecciones europeas. Yo me imagino que estos dos partidos mayoritarios, bueno, pues esperaban que uno, el que está en el gobierno, que iba a refrendar a la gente pues su manera de actuar durante estos años y que le iban con su voto a reafirmar que estaban de acuerdo en lo que han hecho con esa reforma laboral y con toda esa serie de medidas restrictivas que han tenido, y otros como el partido que no está en el gobierno, que está en la oposición, que bueno, que pensaba que de alguna manera pues la gente iba a tirar de ellos como la solución para arreglar lo que habían hecho los que estaban en el gobierno. Y sorpresa, empezó a romperse el bipartidismo, porque empezaron a salir partidos, y partidos de manera importante conseguir sus diputados europeos. ¿Esto qué lectura podemos sacar en primer momento de que ese bipartidismo que estaban tan seguros que no se iba a romper de repente en una elección europea? Ellos estaban tan seguros porque habían amarrado las cuestiones legales para que eso fuera así, mantenerse siempre en el poder. Lo que sí demuestra es que la ciudadanía estaba verdaderamente harta de que esos dos partidos tuvieran un monopolio y que luego, bueno, vinieran elecciones donde se habla de la fiesta de la democracia, que eufemísticamente, y que el pueblo elige y que todas estas cosas, cuando no era verdad, eran unos u otros y no había más, con lo cual era una permanente estafa a los ciudadanos, porque además incluso los que votaban al partido que subía al gobierno lo votó con un programa y cuando llega hace lo contrario, es decir, es un fraude, porque usted salió con esas mayorías porque prometió una serie de cosas, no al 100%, pero bueno, un porcentaje lo suficiente para que el programa se cumpliera. Le hizo lo absolutamente contrario. El ciudadano estaba estupefacto, es decir, yo soy un tonto que voy a ir a meter un papel que además no sirve para nada porque al final hacen lo mismo. Esa hartura, ese hartazgo que tenía la ciudadanía, ya tenía algunos brotes, como pasó en Madrid, esos procesos asamblearios que duraron un montón de tiempo, que evidentemente no estaban articulados, de unas manifestaciones que se quedaron en la Plaza del Sol una serie de meses. Esos eran indicadores de que la ciudadanía estaba muy enfadada. Si eso se añade a una corrupción galopante en todas las estructuras del Estado, propiciadas lógicamente en una clase política, no, y yo no hablo de casta, pero sí de clase.
donde estaba muy cerrada, es decir, un político nuevo era rarísimo. Eran los mismos que vemos desde hace montones de años, aquellos que los partidos colocaban en sus listas sin contar con los ciudadanos. Los ciudadanos estaban para elegir partidos, aquí no se elegían ciudadanos. Por lo tanto, era una democracia muy relativa, era una pseudodemocracia. Y lo sigue siendo una pseudodemocracia. No como en otros países que eliges personas y los eliges directamente y si no me cumples no vuelves a salir. Ya puede decir los partidos lo que quieran. Esa situación que tenían los ciudadanos verdaderamente hartos, una crisis económica que están pagando las partes medias, no quien debería pagar, esa corrupción que ya no era una cosa pequeña, en todos los países siempre ha habido un cierto nivel de corrupción, pero no era pequeña. Aquí cuando hablamos de miles de millones, es decir, y millones de euros, no de pesetas. Son unas cantidades tan abrumadoras y escarban y encuentran que si los alcaldes en Cataluña hace poco están imputados un montón de ellos, pero si escarbaran en el resto de las regiones de España, la situación a lo mejor no era tan diferente. Es decir, eso configuró que la ciudadanía dice, pues ahora voy a votar, le voy a votar a otros partidos, que no eran los partidos tradicionales. Ahora, es verdad que esos partidos nuevos, pues había algunos que venían un poco de atrás, como UPyD, otros partidos nuevos, han sabido conectar con las aspiraciones de una parte importante de la ciudadanía. Y muchos que no compartían exactamente esas ideas del todo, por lo menos les ha votado porque estaban muy enfadados y lo que querían es romper el bipartidismo. El bipartidismo siempre ha sido malo. Porque hoy estoy yo, mañana tú, y lo que yo haga mal tú te lo callas porque cuando tú subas me lo callaré yo. O sea, se encubrían mutuamente. Y eso lo vemos cuando hablan presuntamente de cuestiones de Estado, que muchas veces no lo son, en realidad son coberturas de esos dos partidos. ¿Están preocupados? ¿Están asustados? Claro que sí. Pero deben estar asustados no porque hayan aparecido dos partidos concretos, o tres, o cuatro, sino porque la ciudadanía se ha hartado y está dispuesta a que esos cambios se produzcan. Hablan algunos ahora de decir, bueno, estamos empezando a hablar de la elección directa de los alcaldes. No a proponerlo, sino a hablar. Es un mensaje para ver si la gente se queda callada y contenta, cuando lo que tenía que haberse planteado no los alcaldes, sino la totalidad de la parte política, como existen en otros países europeos, y modifique usted las leyes electorales y verá cómo la ciudadanía cambia, porque lo que hay que participar es que el pueblo participe. Aquí la política hasta ahora era como el despotismo ilustrado hace siglos, es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, en España es no todo para el pueblo, una parte, porque hay una parte que se queda por el camino, pero sin el pueblo, ese sí. Ese está nada más que para colocar un papel y como vamos a salir o tú o yo, pues nos repartimos el asunto. Yo creo que esa es la conclusión que se saca de estas elecciones europeas. Una de las cosas es que en estas elecciones europeas salía un partido, bueno, un partido de ideas, un Podemos, que sorpresivamente saca unos diputados, además una cantidad importante de diputados. ¿Qué lectura sacamos de esto, Ramón? Porque la gente joven ha ido a votar, esa es una de las diferencias con respecto a las otras elecciones que ha habido anteriormente. La gente joven nunca ha votado. O sea, desde hace muchos años que la gente joven no va a votar. Pasan olímpicamente de las votaciones porque ven qué tal. En esta ocasión la gente joven fue a votar. Claro. Y ahí se ha visto en este partido que, bueno, que últimamente vemos que en todas las televisiones pues hay una campaña en plan de tractor, pero bueno, nosotros ni entramos ni salimos, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero sí es verdad que independientemente que compartieran o no compartieran las ideas que llevara esta asociación, este partido político, yo creo que fue un voto de castigo. Se votó a este partido y a otros más, sí, en claro, plan castigo. Claro, más allá, como tú bien dices, de lo que es el ideario, es el momento, o sea, es la oportunidad. O sea, ahí estamos hablando de que en enero se constituye un partido político. Y estamos hoy a mitad de año, poquito más, y ya estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Después de un proceso electoral en el contexto europeo y donde además la repercusión no ha sido solo de impacto nacional, ha sido de impacto internacional. O sea, este fenómeno ha tenido un recorrido de ida y vuelta y además y está siendo sostenido en el ámbito del Parlamento, en la Constitución,
del propio, digamos, del propio Parlamento Europeo y demás, ha tenido repercusión internacional, lo cual dice bastante. A mí que se me ocurre, por un lado, el tema de aquello del perro del hortelano, ¿no? Que no comes ni dejas comer, o sea, no haces política y no quieres que surjan nuevas alternativas políticas. A mí me parece asombroso porque incluso desde el punto de vista estratégico, o sea, si fuesen mínimamente inteligentes, que todavía está por ver ese grado de inteligencia en estos partidos, fundamentalmente en el de gobierno, que es el que parece que más miedo está atendiendo ahora, ¿no? Es decir, bueno, parece que viene el lobo y surge un partido político que, bueno, digamos, siempre dejando al margen la cuestión del ideario en sí, pero sí que habla de los problemas del pueblo, de las realidades, de todo lo que hemos hablado nosotros también aquí en este programa, que es el problema del paro, el problema de las políticas ambientales, el problema de la vivienda, en fin, todo aquello que repercute, el problema de las privatizaciones y demás, de robar a la ciudadanía sus propiedades, ¿no? Que es lo que se está haciendo de manera exagerada. La cuestión donde estriba en que la ciudadanía está recogiendo un mensaje ahora, no el mensaje que dio esta opción política en cuanto a que surge y a la primera de cambio pues va y saca pues 5 o 6 diputados en el Parlamento, eurodiputados en el Parlamento Europeo, lo cual es un fenómeno importante. Claro, estos avisos navegantes. Y a lo que se dedican ahora los políticos y los voceros de los políticos, la verdad que da vergüenza ver en los debates, en los medios, los planteamientos que hacen, ¿no? Es tratar de descalificar, es decir, volver a insultar la inteligencia del ciudadano. O sea, tú no haces política, insultas la inteligencia porque tú has presentado un programa y no lo cumples, no cumples el programa, pero además ya estás casi haciéndole oposición a la oposición. Sí. O sea, es un surrealismo, pero además dentro de un surrealismo, o sea, una cuestión muy, muy desproporcionada. Entonces, yo creo que la ciudadanía ahora está en un momento de oportunidad, o sea, de decir, oye, nosotros aquí contamos. Yo no sé si, no voy a utilizar el eslogan, ¿no? Si podemos, no podemos, pero sí contamos. Entonces, ya se está produciendo otro fenómeno, otra realidad, y la verdad que me gustaría que se lleven los dos partidos políticos, estos que tienen el monopolio de la política, que les peguen un batacazo de una vez por todas y que esto cambie, tiene que cambiar, para que la ciudadanía realmente, lo que decías antes, la democracia esté democratizada. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, hay mucha tela que cortar, como decía Ramón en lo último, esto es un palo, esto es un aviso navegante, esto ha asustado más de uno en este país de España. Y bueno, va a traer cola, ahí vienen las elecciones municipales y autonómicas y vienen también las generales. El año que viene va a enfiestarse más de uno a costa de estos resultados europeos. Hacemos la pausa, enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro.
Seguimos aquí en este enfoque que estamos hablando de la situación económica de España, la crisis, estamos hablando de esos resultados europeos, estamos hablando de las próximas elecciones autonómicas, que yo creo, José Luis, que en las próximas elecciones autonómicas en Canarias, ¿cómo se presenta? Porque claro, aquí hay otro partido, Coalición Canaria, que está ahí, bueno, que lleva 20 años gobernando, porque sí, mientras el Partido Popular y el Partido Socialista le den el apoyo, el poder por el poder van a estar, pero ¿cómo se presenta aquí? Porque pues se presenta complicado, en el sentido de que, bueno, el Partido Popular y el Partido Socialista siempre han sido subalternos, en un lenguaje taurino, y los que no lidian, los espadas. No, los espadas, porque no lidian con el toro de verdad, es Coalición Canaria. Yo no creo que si siguen los mismos en el poder vaya a cambiar, porque si no han lo que han hecho en tantos años, pues saben hacer lo que saben hacer, y así estamos en la cola de España, en casi todos los indicadores, ¿no? Hombre, yo creo que incluso los partidos que han estado mucho tiempo, como este y otros, tienen que tomar nota de los resultados europeos, que han sido, no deja de ser un experimento exportable, por mucho que digan que es para Europa, al resto de las elecciones. Si no toman nota de lo que los ciudadanos demandan, que es la razón por la que esos partidos, muchas veces con unas ideologías un poco surrealistas también, en el sentido de poder aplicarse en la realidad, pues han sacado una representación importante. En lo que quiere decir que lo que expusieron, o una parte de lo que expusieron, conectó con las aspiraciones que muchísimos ciudadanos tenían, y no sacaron más porque en todos los procesos electorales, como en todos los procesos sociales, hay una inercia. Es decir, un partido no pasa de ser la mayoría absoluta a salir desbancado de las filas políticas y no estar. Pierde y va perdiendo, es decir, hay una inercia porque la gente a la hora de elegir pues tiene unas inercias. El que es de derecha pues le vota al PP aunque esté enfadado, y como mucho se desplaza un poquito. Lo mismo pasa con la izquierda, es decir, tardan tiempo en ir asimilando esos cambios. Aquí se tendrá que producir, o cambian las cosas y dan una mayor participación a los ciudadanos. La ciudadanía lo que quería era una participación horizontal. Es decir, no debe existir una clase política separada, debe ser, el poder reside en el pueblo. Eso es lo que dice la Constitución. Otra cosa que después sea real. La propia Constitución establece el modelo de partidos, con lo cual pues el poder reside en los partidos. Eso tiene que ser orientado, cambiado, y cambiado normalmente, como somos un país, como ya se hizo una vez, desde la ley. Es decir, oiga, usted que es el responsable, en la parte de Canarias, pues presione usted lo suficiente a los gobiernos de Madrid para que se vayan produciendo esos cambios. Si no, no volverán a salir. O, viendo que esto no se soluciona, la gente pueden aparecer opciones todavía más radicales, como está pasando en Europa, en Francia, con el partido de Le Pen, cosas racistas, o en Alemania, un partido nazi en ascenso, con lo refractario que es actualmente Alemania en eso, como consecuencia de lo que le pasó en el pasado. Bueno, pues están subiendo, y uno dice, bueno, ¿cómo un alemán, un tío racional que se nos ha vendido como preciso, etcétera, etcétera, puede tener unas ideas de ese tipo? Pues sí, se producen, y se producen por el mal funcionamiento de los partidos tradicionales, por la ausencia de una democracia real. La democracia no solo tiene que votar. Alguien decía que allí en Venezuela era democrático. Las elecciones del señor Chávez fueron democráticas porque hubo observadores internacionales y la gente votó y salió. Pero es que eso no es democracia. La democracia es que después esos votos se traduzcan en una actuación democrática sobre los ciudadanos. Porque en Alemania el Adolf Hitler salió de unas elecciones democráticas y mira lo que hizo después. Es decir, no basta salir elegido y votar. Tienes que aplicar de una forma democrática ese poder que te han depositado los ciudadanos en beneficio general, en base a los intereses generales. Nosotros estamos observando que primero están los intereses de partido antes que los generales. Además de ello, los partidos, tanto los nacionales como los locales, se han dedicado, cuando exponían razones, a criticar al otro. Pues tú más, pues tú no hiciste esto. Oiga, ya no estamos hablando del pasado. El que perdió elecciones las perdió porque no lo hizo. Ahora ya no me vale el argumento de que no lo hizo. ¿Qué es lo que va a hacer usted de aquí en adelante? Bueno, esa falta de ideas y ese pues tú más, claro, cuando llegó alguien y dijo, pues yo pienso esto, y esto de una forma, y lo puso de una forma clara, sea acertado o no, la gente se fue hacia ese lado. ¿Qué pasaría en Canarias? Pues hay muchos problemas. Se habla, por ejemplo, de la oposición del gobierno autónomo al asunto del petróleo,
y todo el mundo puede entender que como se escape el petróleo y nos llega a las costas nos va a tener un efecto bastante negativo. Pero nadie ha dicho que 60 kilómetros más allá Marruecos está sacando el petróleo. Como se le escape a los marroquíes pasa lo mismo. Y de eso no se toca. Y a Marruecos nada. Vete a pedir una indemnización en el otro lado. O nos atraviesan un montón de petroleros cargados por ahí hasta los topes de petróleo. Como uno de esos tenga un accidente, pues ya tenemos el mismo problema. Es decir, oiga, déjese de oportunidades políticas, de electoralismo y céntrese en los problemas reales. Hay que proteger el turismo, no cabe duda. Hay que ver qué beneficios tiene ese petróleo, por ejemplo, para Canarias, que los tiene, y para España, lógicamente. ¿Qué medidas de seguridad tienen puestas? A lo mejor en un sitio como el nuestro, como Canarias, las medidas tienen que ser el doble o el triple que en cualquier otro lado, por si acaso. Es decir, son rabietas, en mi opinión, son rabietas de la noche a la mañana, que además conectan con un populismo. Y el populismo es muy peligroso porque luego hay que llevarlo a la práctica y entonces te das cuenta de que hay cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer por muy buenas que sean, que las utopías son muy bonitas, pero no son alcanzables en la práctica. Eso es lo que yo veo que aquí la clase política pues no lo ve, al margen de después de ver que tienen en general, no todo el mundo evidentemente, una preparación extraordinariamente baja. Y cuando no la tienen, tampoco tienen los asesores adecuados, tienen montones de asesores, pero no los adecuados para suplir lo que yo desconozco. Se lo pregunto a un asesor, pero un asesor que sepa bien de lo que estoy preguntando y no un señor que como está en el partido tengo que colocarlo en algún sitio. Yo me imagino, porque con el tema del petróleo que ha surgido también, y bueno, ya lo comentamos, en Baleares, bueno, el propio partido del que estaba en el gobierno se ha opuesto y ahí parece que tal. ¿Qué pasa? Que Canarias no se hace respetar en España, ¿no? Porque Canarias, que a pesar de sus peculiaridades geográficas, de cómo está situada en este Atlántico, los habitantes de Canarias, que deberían tener a lo mejor un trato posiblemente especial por esa distancia, esos 2000 kilómetros, por cuestiones históricas, cuestiones de cuando llegaron por primera vez los españoles aquí tal. Resulta que Canarias parece ser que es la última en escucharla y prácticamente no le presta atención. Y el gobierno que está en el poder de Canarias, pues un poco más, que se pone a bailar como el tirititero, ¿no? O sea, poco caso le hacen, Ramón, sí, ¿no? Claro. Es como... Bueno, porque más que otra cosa ejercen a lo que están acostumbrados siempre, ¿no? El derecho al pataleo. Sí, o sea, tú no buscas alternativas. O sea, tú también estás en Europa. Vamos a ver, los comités europeos, regionales europeos, tienen presencia los representantes de las cámaras de aquí, en el caso de Canarias, ¿no? Las RUP, o sea, las regiones ultraperiféricas, tienen su presencia en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. O sea, quiero decir que se tienen en cuenta desde el punto de vista de estructura, se tiene. O sea, no somos una cosa aparte. De hecho, nosotros perdimos la condición de región objetivo 1 por el tema de la renta per cápita, porque superamos el 75%, porque son datos, no es que sean tan justos, pero son objetivos. Si la norma dice que tú dejas de ser región objetivo 1 en el momento en que superes el 75% de la renta per cápita o la media per cápita europea, pues dejas de serlo, pero no pierdes tu condición de ultraperiférico. Entonces sigues teniendo una serie de condiciones especiales, pero que luego los políticos de aquí, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, han sido unos verdaderos paletos, han sido traidores, pero todos ellos, todos ellos. O sea, los que estén gobernando, nadie, ¿no? Los que estén en la oposición, y vertical, horizontal y transversalmente. Porque todos los recursos que se han planteado para Canarias, como región específica, como región ultraperiférica, pues en muchos casos se han devuelto, en otros casos se han gestionado mal, lo cual va a repercutir en cuanto a que hay que devolver ese dinero, pero además con intereses. Claro. Lo cual, a ver cómo van a quedar las arcas en el ámbito de Canarias, ¿no? Y también la vergüenza, porque eso no es retornable. Máxime cuando hay un montón de países que están integrando, o sea, ya se integraría... Sí. Croacia recientemente, son 28 ya los países, de esos 28 hay por lo menos 10 que tienen unas rentas y unas condiciones bastante más precarias que las nuestras. Y ellos sí saben aprovechar, ellos sí saben rentabilizar y optimizar esos recursos. Aquí no. Aquí hoy se está hablando como una cuestión de panacea, que sí que lo es, pero en un ámbito muy corto, el tema de la política energética en el hierro, que ya se ha puesto en marcha, aunque no en su totalidad, pero sí en un nivel bastante amplio de lo que es aprovechar las energías
renovables, energías limpias para producir la demanda que tiene esa isla en todos sus órdenes. En Gran Canaria se está hablando de la presa de Gira y de Soria desde hace... Las Niñas y Soria desde hace un montón de tiempo, como una cuestión también importante a la hora de aprovechar recursos y que además es una energía constante, no es como la eólica, que bueno, que en función de la fuerza del viento, ahí al tener un caudal de agua que esté con una reserva importante, está siempre generando energía. Pero ¿acaso no tenemos nosotros aquí suficientes barrancos para construir unos embalses que puedan producir una energía suficientes, limpias y demás, para no tener que estar hablando de ese problema o de que la cuestión esta del petróleo que ahora entra y sale en debates pues a la carta y como a cada cual le viene en gana? Yo no entro tampoco en irme a lo más extremo, en que si es o deja de serlo. Pero ¿por qué ahora de repente esto genera un debate? Si esto no tenía que ser ni siquiera un debate. Porque si somos mínimamente responsables, para las cuestiones que son de carácter general, los políticos se tienen que poner de acuerdo, tienen que saber poner los puntos sobre las íes para buscar la solución a los problemas de los canarios. Sí. Pero aquí no se habla de los canarios, aquí se habla de lo menos que se hable de los canarios, se habla de los políticos en Canarias y el tuya mía. Claro. El tuya mía, o sea, están todo el día jugando al pelotazo, jugando a mil historias. Y cuando ves a los canarios, yo creo que aquí surge una iniciativa del carácter que ha surgido en el ámbito nacional y pegan un rastrillazo impresionante en la política, porque la gente está harta de todo este tipo de historias. O sea, a mí déjame de estar movilizando a la gente solo para una cuestión, movilízame a la gente para todo, incluso para que aprendan a ser ciudadanos. Y para que sepan reclamar sus derechos. Y por qué ahora y no antes ya se marcan, como decía José Luis, unas directrices o una normativa, o se hace una tentativa de normativa en el proceso electoral para que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes, a los que van a resolver sus problemas. ¿Por qué tanto cruce en lo que son los pilares del Estado? Es decir, que el poder legislativo se filtra con el ejecutivo y el judicial, y esto es un potaje. Eso no se puede consentir. Por eso volvemos a decir, la democracia, lo que decía José Luis, ¿no? En Venezuela, sí, vale, ha habido un proceso democrático, pero luego en la práctica no me lo ejerce. Por eso lo de Platón, ¿no? Es decir, que la peor en esto del petróleo dictadura, es evidente. Nosotros decimos, ¿qué riesgo tenemos nosotros aquí con el petróleo, con las expropiaciones nuestras? El que es X. ¿Qué riesgo tenemos si no hacemos esas expropiaciones? El mismo. Porque tenemos unos 60 kilómetros más allá las mismas prospecciones. O sea que si ya los riesgos los tengo, lo que tengo que poner son las medidas de seguridad y aprovechar una riqueza que necesitamos aquí. Es como decir el ejemplo mismo, con energías limpias, para que vean que hay una gran falacia en todo lo que se dice. Bueno, vamos a llenar de molinos la isla para ser autosuficientes. Entonces no viene el turismo porque esto, el paisaje no sirve para nada, no serían más que molinos. Pues aunque sean limpias tampoco. Pues lo lógico sería, bueno, aprovecho esto, exijo una serie de condiciones para minimizar los riesgos, porque claro, coger un coche tiene riesgos, sin embargo lo cogemos todos. ¿Por qué? Porque los hemos minimizado. Podía explotar el depósito de la gasolina, pero todos cogemos el coche. Oye, ¿porque qué probabilidad tengo? Pequeñísima. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Ahí donde debería estar el gobierno canario. Decir, oiga, y si me monta esto aquí, ¿qué medidas de seguridad me ha puesto usted para evitar el problema? ¿Y qué le ha pedido al país de al lado? Que me lo está haciendo igual, porque si no, lo ponga yo, lo haga o no lo haga, los riesgos que tengo son exactamente los mismos. ¿Y qué medidas de seguridad desde el Estado español, que es el titular de las aguas territoriales, le va usted a exigir a los petroleros que nos están pasando constantemente por aquí y que nos pueden producir la misma catástrofe? Pues no se ha hecho nada. Es decir, hay una gran falacia. Si yo encuentro una riqueza aquí, no la voy a utilizar como exclusivo, nos vamos a alimentar solo de petróleo, no. Voy a explotar esa riqueza, la conjunto con las otras, pero pongo las medidas adecuadas para tener los mismos problemas y seguir teniendo el turismo como una fuente importante. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de España, de Canarias, de situación económica, de crisis, de elecciones europeas, de autonómicas, de generales. Bueno, tenemos tantas cosas que hablar. Vamos ya a ese último tiempo. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la situación económica de este país, de estas islas, de un poquito cómo está ahora mismo el momento tanto económico como político, social, de este país y de estas islas y de este archipiélago en particular. Ramón, hablamos de las autonómicas, en noviembre del año que viene son las generales. En Canarias, ¿cómo se toman las generales? ¿Se las toman igual que las autonómicas o utilizan otros parámetros para ir a votar la gente? ¿Cómo te ha dado la impresión? No es lo, yo la fecha no la tengo localizada, pero bueno, en cualquier caso no tienen los mismos, no tienen la misma lectura. O sea, la gente, yo he podido observar, en su día llegué a estar incluso participando en los escrutinios y demás, y veías que según para qué, los mismos ciudadanos, o sea, de la misma localidad, porque estamos hablando de mesas electorales, o sea, de colegios, los cambios eran contundentes. Es decir, donde en las elecciones locales apoyas a un partido político local, cuasi local, en las elecciones generales se vuelca, pero literalmente el resultado. O sea, la gente no tiene en cuenta la política local y la política, o sea, no quiero decir que no la tiene en cuenta para votar o no votar, es simplemente que para aquella votas, no sé si por sistema, porque incluso ves la tipología de ciudadanía y demás, y son más de carácter rural, gente que incluso por las propias encuestas no tienen esa participación política o ese diálogo político en el ámbito de la familia, que eso también se conoce a través de los muestreos. Digo que no se habla de política, por tanto, el criterio es bastante bajo, es más bien el dejarse llevar por lo que oyen a este, oyen al otro, pero muy sin implicarse demasiado, ¿no? sin conocer más de primera mano la realidad de lo que está pasando. O sea, es más el efecto arrastre lo que pero sí que se dan esos fenómenos. Yo no sé si ahora se pueden producir cambios. Y de una isla a otra se nota también en esas mismas votaciones. También. Porque si vemos que una isla está adaptada a un partido local que lleva 20 años, la otra isla no se adapta exactamente, como animales de costumbre. Sí. Es decir, van siendo paralelos. Por eso decía que como ahora se ha producido ese revulsivo, quizás también se extrapole al ámbito de las elecciones en los diferentes ámbitos también, es decir, generales, autonómicas y demás. Ojalá, porque todo lo que ha venido dándose hasta ahora ha sido una cuestión sistemática y luego pues más de lo mismo. O sea, lo que viene ocurriendo es lo que sigue ocurriendo y los resultados en la política, o sea, lo que se produce de cara a la gestión para el pueblo, pues sigue siendo igual o peor. Siempre la tendencia siempre es a peor, incluso. Se restan derechos, se restan libertades, no se consolida ninguna cuestión que el ciudadano pueda decir yo me siento ciudadano, es decir, ciudadano tal que ciudadano, porque hay una gran diferencia entre ciudadano y súbdito, ¿no? Nosotros no podemos tener la condición de súbdito, porque no estamos sometidos a un régimen oligárquico, antidemocrático. Pero en la práctica sí, en la práctica un ciudadano que tenga miedo no es libre. No es libre. Y eso en todos los órdenes, es decir, cuando tú no eres capaz de actuar,
sobre una cuestión, como ocurre en el ámbito de ciudadanos más desarrollados, como pasa en los países centroeuropeos, norteeuropeos y demás, ves tú que el ciudadano es más ciudadano, es más, o sea, está más en la política. Y por eso los políticos también se cuidan mucho de aquello que decía José Luis antes, ¿no? Es decir, hay corruptela en todas partes, porque la tendencia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, la diferencia de una España, una Italia, una Grecia con respecto a una Finlandia es el hambre y la gana de comer. O sea, no tiene absolutamente nada. Nada. O sea que me imagino que viendo el futuro, primero de la situación económica, porque ahora empezará, me imagino, el partido en el gobierno a hacer cosas para intentar ganar las elecciones. Bueno, ya estamos viendo en estas islas cómo se empiezan a faltar las carreteras, cómo, o sea, durante 4 años parece ser que estaban todas con los baches, pero no pasaba nada. Medio año antes o un poquito antes empieza a todas las calles a faltarse las carreteras, a arreglarse las vallas, está todo colapsado por obras. Bajará el IRPF y luego no lo subirán por otro lado, pero la apariencia que tal. La gente por fin ha aprendido que todo esto lo hacen con vistas electorales, o siempre picarán. Yo creo que la gente lo sabe, pero a pesar de saberlo terminan picando porque han venido picando todos estos años. Yo creo que, o hemos todos picado de alguna manera todos estos años por esa inercia social que nos engancha y porque al final dice, bueno, le voy a dar una oportunidad, a pesar de que te ha engañado 10 veces seguidas. Yo creo que efectivamente los resultados con un cierto revulsivo van a tener algún efecto. ¿Cuál es el alcance de ese efecto? Como decía Ramón, es verdad que no se vota lo mismo en las municipales que en las nacionales. ¿Por qué? Pues porque los problemas son diferentes. No es lo mismo el problema que tenga yo aquí con el ayuntamiento, que si el catastro, que si la carretera llena de baches, que los problemas que yo tenga o que yo piense respecto a Hacienda, Justicia, los grandes problemas de Estado. No tienen absolutamente nada que ver. Lógicamente la política nacional afecta a la política local. Y a la autonómica, claro que lo afecta. Algunas veces la afecta poco, sobre todo para criterios generales de igualdad, como cosas de sanidad y estas cosas, donde se muere una niña en Navarra porque estaba en la otra comunidad y no podían atenderle los médicos de uno y de otro. Disparate. Cosas que debían ser nacionales, pero bueno. Pero el ciudadano sí lo percibe como problemas distintos. Y entonces a lo mejor dice, bueno, no, yo aquí tengo un partido que si me cumple o tal o le convence para resolver mi carretera, que no tiene nada que ver, o incluso que no existe a nivel nacional, y a nivel nacional no, el problema es más serio, la cuestión de política exterior, y entonces tiene una visión que muchas veces se separa. Incluso se votan a partidos diferentes. ¿Por qué? Pues hombre, porque cuando votas al mismo partido, el partido de aquí tiene una disciplina de voto al otro, y no hará nada distinto en beneficio de los de aquí concretos, porque si no el partido le castiga. Y eso produce que el ciudadano es consciente de ello y dice, no, si voto el mismo, me hacen una cosa en Madrid y aquí estos que se quedan callados porque tienen que obedecer cuando no nos convence esa situación, en el caso de Canarias todavía mucho más específico, por la ultraperificidad, por la lejanía, por todos los problemas que nosotros tenemos. Y entonces yo he conocido gente que ha votado 3 partidos distintos. Uno en las locales, otro en las autonómicas y otro en las nacionales, es decir... Pero es lógico. ¿Que tendrá algún efecto? Yo creo que sí, porque, bueno, a nivel europeo los problemas son otros, cada vez más importantes para los ciudadanos, porque se legisla mucho en Europa y aquí hay que cumplirlo. A nivel nacional son otros problemas más generales, pero también, y a nivel local, autonómico o local, pues oye, los problemas son concretos, pero es que tenemos una inmensa cantidad de problemas en todos los niveles. Ese es un problema de la crisis institucional que tenemos. Es decir, tenemos una crisis económica, está claro. Y hay algunos indicadores que parecen mejorar un poquito, pero bueno, representan lo que representan, no lo que dicen los políticos. Pero sí tenemos una crisis institucional grave, un descrédito de las instituciones ganado a pulso, Esto no es una circunstancia y que los ciudadanos se han vuelto locos. No, te ha ganado a pulso ese descrédito y o cambia o ese descrédito irá a más y la gente irá cada vez más resabiada con estos problemas. Hay problemas de sanidad, hay hambre en España, lo cual ocurría antes en África, en la India. Ahora no, en España. En algunos sitios, en este caso favorablemente en Canarias, se abren los colegios para darle de comer en el verano a los niños. En otros sitios van a pasar hambre porque no comen muchos de ellos. Es decir, eso era impensable en un país europeo, en el primer mundo. Bueno, pues eso está ocurriendo.
o se ponen las pilas y resuelven eso y se dejan de esas, pues tú más, pues yo no lo hice, pero tú tampoco, o los ciudadanos tomarán nota, afortunadamente, y pasarán factura a la hora de votar. Se nos ha acabado el programa, hoy se ha ido volando. Cuando tocamos estos temas, yo no sé por qué, Ramón o José Luis, enseguida... Son temas de fondo. Sí, enseguida nos consumimos el programa. Me llamó la atención lo que dijo antes de los subalternos, y luego ahora acaba de decir lo de los que pican, claro, subalternos, picadores, claro, están los subalternos y los picadores. Pero el toro pica. No lo lidia. No lo lidia, no, lo que pican es a la gente, o sea, son picadores para picar a la gente para que pique. Sí, me gusta eso. Hoy estamos con términos taurinos, pero bueno, es que aquí hay más de uno que tiene cuernos y no se los lima bien. Me da la impresión de que por ahí va la historia. Señores, gracias por estar ahí. Hoy hemos hablado de esa situación económica de España, de Canarias, hemos hablado un poco de esas elecciones europeas con nuestros dos colaboradores. José Luis Díaz, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Para nosotros siempre un placer. Ramón Rodríguez, lo mismo, gracias por estar aquí. Son muchos años que ellos dos vienen con nosotros. Yo le he perdido el control. Venimos de otro programa, venimos del Foro Laboral. Años atrás, yo ya no sé cuántos años, pero bastante. Bueno, son asesores veteranos de este programa, pero no por ello importantes como siempre. La veteranía es un grado en esta casa. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.